Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Pedagogía para Todos. Sé que con muchas ansias estaban esperando este primer capítulo de las causas de fracaso escolar y para mí es todo un orgullo poder presentar esa primera causa porque además es un reto para muchos. Es un reto para muchos aceptar que son partícipes de esta causa que genera un montón de consecuencias a nivel del rendimiento de los chicos en el ámbito educativo. Este tema como tal es el fracaso escolar en clave emocional o el fracaso escolar y su vínculo con lo emocional. En la introducción se habló un poquito de por qué tenía eso relación. Y ahorita en este capítulo la idea es que podamos profundizar un poco en esto, invitándolos desde este principio a que abran esa mente y se permitan a sí mismos escuchar y generar nuevas relaciones, nuevas concepciones, nuevas definiciones, nuevas maneras de ver el fracaso escolar desde una perspectiva emocional y de relaciones interpersonales, o sea, entre las personas. Para algunos círculos será muy difícil aceptar que esta es una de las causas que genera fracaso escolar, precisamente porque hay cierto temor o ciertas ganas de no reconocerse responsables de algo. Entonces, como lo decíamos en la introducción, es el profe, es el director del colegio, es la televisión, son los videojuegos, es Netflix, es el amiguito de la esquina, es la novia. No, aquí vamos a ver cómo cada uno interactúa y de alguna manera siembra algo para recoger unos frutos que a veces no son los que deseamos. Entonces, finalizando con esta breve introducción de un tema muy interesante e incluso controversial para muchos, vamos a dar entonces inicio. Entonces, acorde a eso, muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la relación entre lo emocional y lo escolar? Sabiendo que lo escolar lo solemos vincular con esos procesos cognitivos, bueno, con la atención, con la memoria, con las notas, con las materias. Y ya, o sea, vaya mijo y aprenda y listo. No. Aquí vamos a escuchar otra narrativa. Y la respuesta que hemos dado desde todos nuestros conversatorios a esta inquietud es que existe una relación muy estrecha, puesto que el niño cuando va a estudiar, como nosotros también cuando vamos a trabajar o a hacer deporte o a hacer alguna actividad, lo hacemos con todo nuestro ser. Es decir, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y por ende, estas son un apoyo fundamental e indispensable para los procesos de aprendizaje y el éxito académico. Así, desde nuestra experiencia en docencia y con trabajo con padres de familia, tutores de los estudiantes y los mismos estudiantes, podemos afirmar que es fundamental que los estudiantes aprendan vinculando emociones. Y esto genera nuevamente otra pregunta y es, ¿cómo es que aprenden o cómo se aprende vinculando emociones? Para responder a este interrogante, cabe resaltar que quienes educan, o quienes educamos, mejor dicho, maestros, padres, tutores, debemos inicialmente integrar el conocimiento que vamos a dar o ese conocimiento nuevo con el conocimiento previo que tengan los estudiantes. Esto suele lograrse cuando vinculamos los temas con las realidades cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes, de tal manera que ellos puedan crear unas asociaciones mentales que les permitan entender y memorizar de una manera práctica y efectiva
ese nuevo conocimiento, además de que lo encuentren útil. Entonces no sea, pero a mí para qué me sirve aprenderme esa ecuación, pero a mí para qué me sirve entender eso. No, resulta que cuando llegamos donde el niño a presentarle algo nuevo, comparado con algo que ellos ya conocen, lo que le estamos permitiendo es que él encuentre de manera apropiada o de manera acorde a su contexto la relación entre ambas cosas y pueda así, basado en esa estructura que ya tiene de conocimiento, seguir construyendo. También para autores como Paulo Freire es una manera de respetar al otro y de decirle, tu historia tiene valor aquí en la escuela. Y a partir de esa historia es que vamos a crear, es que vamos a construir y es que este conocimiento de la escuela nos sirve para la vida real y no está aislado de ello. Esto a los chicos los suele emocionar muchísimo. Es maravilloso cuando uno en clase les empieza a contar de un tema y ellos de una empiezan a decir, ay sí, en mi casa pasa esto y yo he visto en las noticias esto y cuando vi tal película y un amiguito me contó y la tía mencionó y el señor de la radio dijo. Eso realmente para ellos es muy significativo. Y ahí hay un vínculo con esas emociones y con esa historia propia. De decir, sí, es que tenemos algo en común. La escuela y yo, el profe y yo, mis compañeros y yo, la tía y yo. Y eso es muy bonito. Y no solamente bonito en el sentido de ver cómo los estudiantes se emocionan y cómo nosotros como docentes o padres podemos permitir que ese conocimiento siga creciendo, sino que es respetar esas emociones de ellos. Adicionalmente, otras estrategias para que ellos puedan aprender vinculando ese sentir, esas emociones, ese ser integral, incluyen relacionar los conocimientos con los gustos de los estudiantes. Entonces, si les gusta el fútbol, si les gustan ciertas películas, ¿por qué no hacer los temas de clase más divertidos acorde a esos gustos? Que también es un ejercicio de respeto hacia esa historia, como lo vimos con integrar el nuevo conocimiento con el conocimiento previo. Usar, por ejemplo, el storytelling, contarles historias. Esto les encanta y en todas las edades, sino que ese storytelling no se puede aplicar de la misma manera para un niño de 5 años que para uno de 12, que para uno de 18, que para un adulto. No es de la misma manera, pero sí tiene un sentido y una esencia del contar una historia y contarla con emoción, contarla con pasión, porque eso también se transmite. Y uno como educador debe ser consciente que no solamente está transmitiendo conocimiento, sino transmitiendo un ser y transmitiendo una pasión. Retomando esto, enseñar los temas desde aquello que le apasione al docente, porque cuando como docentes disfrutamos nuestro trabajo, hacemos que esto también sea más amable y más chévere para los estudiantes, compartir con nosotros ese espacio de encuentro o de clase. Por otro lado, el aprendizaje y la emoción se vinculan con las relaciones. Esto lo dije al principio, haciendo un llamado especialmente a padres de familia para que se responsabilicen de una manera muy amorosa y muy respetuosa de cómo la manera en la que llevan las relaciones consciente o inconscientemente con sus hijos afectan el rendimiento escolar. Que no es solo el rendimiento de las notas, sino también el desempeño en términos de las relaciones con otros compañeros, con docentes e incluso con ellos mismos. Este vínculo del aprendizaje, la emoción y las relaciones se establecen tanto a nivel intrapersonal, que el nivel intrapersonal es el nivel interno, o sea, consigo mismo, qué relación tiene él consigo mismo, como con el nivel interpersonal, o sea, entre personas, con los demás. Cuando hablamos de la relación consigo mismo,
encontramos unas falencias grandísimas, tanto en la formación como en el establecimiento. Porque a partir de todas las historias que reunimos antes de crear estas series de podcast, nos preguntábamos a quién han educado para tener una relación sana consigo mismos. Y muy pocas personas decían o afirmaban haber recibido una formación consciente de la autoestima y de esa relación consigo mismos. A la mayoría de nosotros, por el contrario, no nos educan para ser nuestros propios amigos, para tratarnos con respeto, para tratarnos con amor. Lo que se agrava con el hecho de que la formación emocional se suele delegar entre las diferentes instituciones sociales. Entonces, el hogar dice que no, que eso es el colegio, o que es la iglesia, o que son los medios de comunicación, y al final nuevamente nadie se quiere responsabilizar de quién debe educar lo emocional. Después vamos a hablar un poquito de cómo esa falencia emocional tiene incidencias en esas frases cotidianas, se esconden esos micro situaciones y cosas que uno dice hacia la deriva, pero que son capaces de mostrar toda una relación con nosotros mismos y con nuestra propia historia. Entonces, esa falta de educación emocional genera que los estudiantes presenten dificultades respecto a su autoestima, o sea, a ese amor propio y a su autoconfianza. Estas dos palabras las encontramos fuertemente en las principales causas en cuanto a las falencias emocionales que se ven en el fracaso escolar. Esto se refleja en el hecho de que, por ejemplo, los chicos no se creen capaces de entender ciertos temas. Al no creerse capaces, ellos se cierran ante esos temas y ni siquiera se esfuerzan. En ocasiones, a pesar de que lo entiendan, se llenan de nervios porque no confían en sí mismos, no se conocen, no creen en sus potencialidades. Entonces dicen, no, yo no soy capaz de responder este examen, yo soy muy bruto para esto, yo no sirvo. Y es a partir de esto que surge la necesidad de formar la inteligencia emocional de los estudiantes para darles herramientas para la vida. Y es que, como les decía, hay estudiantes que recibimos y les damos clase y son tesísimos en el tema, pero llegan a la escuela y no responden absolutamente nada, y entonces los papás nos llaman súper angustiados: profe, pero vea si ayer estudiaron 2 horas, si estaba preparado, si usted me mandó evidencias. Efectivamente. Entonces ahí empezamos a ver que no es una situación ni cognitiva ni académica, sino que es una situación emocional que lo está frenando a él, porque no se cree capaz de hacer eso, porque se siente menos cuando en otros espacios era capaz de hacerlo. Entonces, pilas con eso, papás, pilas con eso, profes. Hay que tener una visión más amplia, pilas con eso, secretarios de educación, rectores, coordinadores, todos los que estén escuchando esto. Toquémonos un poquito en ese aspecto y digamos, ¿cómo puedo yo fortalecer esas habilidades para la vida? Que no solo le van a servir en el ámbito académico, sino para quienes trabajen, o sea, toda su vida van a ser indispensables. Entonces finalizamos lo intrapersonal con ese llamado. Y que si ya estamos muy grandes y ya no estamos en la escuela y ya no tenemos a los papás para decirnos, hey, venga, escuché esto de inteligencia emocional, ¿cómo me puedes ayudar? Tal cosa. No, ya estamos grandes, entonces debemos ser responsables también de nuestros propios procesos y autoeducarnos y decir, ve, yo tengo esas falencias. Yo tengo mucha ansiedad, mucho estrés en el trabajo. Cuando hago una presentación ante mis jefes, siento muchísimo miedo, me como las uñas. Eso también hay que mirarlo. Y la idea es que también lo trabajemos, porque, por ejemplo, cuando estamos actuando, también le estamos enseñando a los otros
E indirectamente de esos miedos tuyos, muchos compañeros sienten esa transmisión y esa transferencia. Y también a veces se comportan de esa manera. Entonces mira que si tú creces en tu entorno o en tu sistema, también van a crecer los demás. Entonces esas actuaciones no solamente se ven reflejadas en uno, sino también en su entorno. En cuanto a las relaciones interpersonales en el ámbito educativo general, destacan las relaciones con los pares o los compañeros, las relaciones con su familia, principalmente su núcleo cercano, entonces con quienes ellos más pasen tiempo, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus abuelos, según cómo esté compuesta su familia. Y con los miembros de la comunidad, entonces esa comunidad escolar principalmente, docentes, coordinadores, directivos, siendo especial la relación que tienen con los docentes. La relación con los compañeros se conflictúa, puesto que nos educan más para competir y compararnos con los demás que para ser la mejor versión de nosotros mismos. Esta situación tiene mucho que ver con lo primero que dije, y es esa relación intrapersonal, o sea, consigo mismo. Porque uno solo es capaz de dar aquello que ya tiene. Entonces, si de por sí ya hay unos estudiantes que son muy inseguros, cuando se les estimula en las aulas de encuentro a que compitan y a que se comparen con los demás y a que siempre entonces deben tener esa vara mirando el otro dónde va y yo me estoy quedando atrás, entonces tengo que seguir. Ahí ya hay algo que está destrozando la autoestima de él, la autoestima del entorno entre amigos y entre compañeros, y que es muy importante mirar. Porque esa comparación, cuando se vuelve continua, cuando se vuelve conflictiva, cuando se vuelve desgarradora, muchas veces es la causante de bullying que se presenta en las instituciones y que, como es sabido para muchos, genera grandes secuelas emocionales, tanto en los victimarios como en las víctimas de este tipo de situaciones. Entonces aquí hay que generar otro bombillito rojo, otra alerta. Y es cómo se está educando para el trabajo en equipo, cómo estamos creando una cultura de la paz, no una cultura de la competencia, no una cultura del individualismo, porque es desde esos pequeños espacios en los que hay que generar esa cultura del trabajo en equipo, de confiar en nuestras habilidades, de confiar en las habilidades de los demás, de complementarnos, de hacer proyectos juntos. Porque si aprendemos a hacerlo en la escuela, muchísimo mejor lo vamos a hacer en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Porque las empresas y todos los proyectos se hacen de manera multidisciplinar y con las diversas personas que hacen parte y contribuyen para que algo se logre ejecutar de una buena manera. Entonces, miren que es una semillita que vamos sembrando y cuyos frutos vamos a ver, y que también hace parte de una herramienta para la vida y para protegerlos. La relación con la familia se vincula con el fracaso escolar por varios motivos. Vamos a ver entonces a continuación el primero de ellos. El primer motivo es la tensión entre padres e hijos cuando el papá toma el rol de docente al tener el objetivo de explicar o evaluar algún tema académico a sus hijos. Entonces, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que llega el niño con una tarea y dice: mamá, papá, yo no entiendo los números romanos, ¿me los van a explicar? Entonces el papá dice: no, mi hijo, pero yo eso me lo sé de memoria, venga, yo le explico. Bueno, resulta que esa noble voluntad del papá tan querido se va a volver una tensión familiar cuando pasan cosas como las siguientes. Entonces, en este caso puntual, se suele observar que el padre cumple con todas o alguna de las siguientes características para que se vuelva una situación de tensión familiar. Entonces, el papá no tiene la suficiente paciencia y él le empieza a explicar, pero el niño no entiende.
Entonces el papá se empieza a desesperar, pero este muchacho, e incluso a veces a decir cosas que afectan emocionalmente a su hijo, así fueran forma de chiste o así fuera un comentario pues que se le salió, pero es que este sí es tapado, es que este sí es bruto. Cuidado con esos comentarios. Cuidado con esos comentarios porque a ustedes se les sale así rápido y a la ligera, pero muchas veces a los niños se les queda marcado. ¿Y qué es lo que ellos van a ir a repetir cuando tengan un profe particular, cuando estén en la escuela, cuando estén con los amiguitos? Entonces, bueno, el papá no tiene suficiente paciencia y se desespera. No sabe cómo explicar el tema con claridad. Esto también lo he visto muchas veces, que el papá dice, ay no, pero es que yo lo entiendo. Y coge una hojita y empieza. Cuando es que hace el ejercicio solo y pretende que el niño deduzca todo. Pero entienda, mire de dónde sale esa fórmula. Pero mire pues, ponga atención, desconcentrado. Eso pasa. Lo otro es que empiezan a explicar, no, pero espere, mi hijo, no era así, no, olvídese de eso, no, venga, volvamos a empezar. Entonces ahí se genera un montón de confusiones porque al principio le dijiste una cosa, después le dijiste otra, entonces él no tiene ni idea de cómo seguir ante ese tema y empieza a tensionarse también y a decir, bueno, es que si mi papá tampoco lo entiende con claridad, entonces debe ser súper difícil, ¿yo por qué lo voy a entender? Y lo otro es que a veces el papá no sabe explicar con claridad ni entiende cuál es el tipo de inteligencia predominante de su hijo o de la persona a la que le está explicando. Esto respecto a los tipos de inteligencias lo vamos a explicar en otro podcast. Y va a ser precisamente en el que vamos a hablar de habilidades cognitivas, ¿cierto? Este tema de inteligencias predominantes o inteligencias múltiples fue fuertemente hablado o expuesto por Gardner, un psicólogo, y de eso vamos a contar como un poquito más. Entonces, esta situación en la que el papá toma ese rol se vuelve una tensión, ya sea por la falta de paciencia, la falta de claridad en el tema o no saber cómo explicárselo al niño, por tener desconocimiento de la inteligencia o de la manera en la que el niño efectivamente aprende. Entonces, con esto empieza la explicación, ya dijimos, con todas las posibles variantes que encontramos y narramos. El estudiante dice, yo no entiendo. Y el papá entonces pierde la paciencia, empieza a regañar al niño y muchas veces el llamado de atención no solo se refiere a, pero póngase las pilas pues, concéntrese, entienda, es que como así, intereses en la materia. Sino que aparte de que lo regaña por desconcentrado, desatento, irresponsable, lo empieza a mezclar con temas de convivencia familiar. Y es que como así, 1 hora yo aquí explicándole, usted no entendió, es que usted no me respeta, usted no me toma en serio, usted no valora mi tiempo, ni mi esfuerzo, ni mi dinero. Con lo cual puede observarse que este intento de apoyo académico se convierte en tremendo problema familiar, porque entonces ya no solo se habló de las dificultades para aprender o entender este tema, sino que ya entonces hay un problema porque el hijo no le agradece al padre, porque el padre se esfuerza más. Entonces miren que hay un tejido que afecta de una manera muy directa todo el entorno, porque entonces ya es el problema, entonces ya el papá se enoja, la mamá se mete, entonces a veces discuten con el niño o se mete el otro hermanito. Entonces vemos que ahí es complejo y que con esto ese intento de apoyo se vuelve un problema familiar que amerita que un tercero, usualmente un tutor particular, sea quien brinde este tipo de apoyos para evitar conflictos. Entonces dicen como no, yo me cansé de pelear todos los días con él para que hiciera tareas, para que entendiera ese tema. Eso, mejor dicho, le ponía videos, me sentaba con él, pero yo llegaba cansada del trabajo. Un montón de historias, entonces consiguen profe particular. Bueno, ustedes saben que nosotros desde Neurolab tenemos este servicio de profes particulares. Son profes supremamente buenos, supremamente tesos y pilos pues como en sus respectivas materias.
lo primero que hacemos es que hacemos una evaluación o una valoración de cómo está el estudiante en términos de las bases que se necesitan antes de pasar al siguiente tema. Primero, hacemos esa evaluación cuando salen los resultados. Entonces miramos en qué temas se deben de reforzar esas bases para ya pasar entonces a la explicación del tema y hacer una evaluación del tema con evidencias y todo. Entonces miren que es muy íntegro, porque lo que hacemos es primero un diagnóstico. En base al resultado de ese diagnóstico se genera un dictamen. En base a ese dictamen lo que se hace es que cada una de esas bases se va rellenando para que quede bien completa. Ya cuando tenemos bien firme la base, pasamos al tema en cuestión y ya evaluamos de manera conjunta todo, o sea, las bases, el tema, y les dejamos evidencias para que puedan estudiar, unas evidencias también vinculadas a la principal inteligencia predominante del estudiante. Entonces, bueno, vamos a hacer mapas mentales, vamos a hacer cuadros o vamos a crear algo que te sirva y te ayude para que sea un aprendizaje significativo. Entonces, bueno, ya saben que cualquier cosita, síganos en redes. Estamos ubicados en un municipio, en Marinilla, un municipio cercano a Medellín, la capital de Antioquia. No obstante, también tenemos el servicio de clases personalizadas de manera virtual, por Skype u otras plataformas. Entonces, lo que necesiten, no duden en contactarnos. Por otro lado, respecto a esta situación familiar, hay otro asunto muy frecuente y es el asunto de la transferencia. Es decir, el hecho de que el padre o el tutor le genere o le transmita miedos al estudiante al imponerle unas expectativas muy altas. Entonces te tienes que sacar 5. Mira todo lo que estudiaste con el profesor. Mira todos los videos que viste. Mira todos los ejercicios que hiciste. Tú tienes todas las habilidades para sacarte un 5. Entonces esa transferencia y ese decir, yo era el mejor cuando estaba en el colegio, tú tienes que ser el mejor. O yo no era tan bueno, pero era porque yo no tenía tantas posibilidades como tú. Tú sí tienes que hacerlo. Yo no era tan inteligente. Entonces todos esos comentarios, ahí estamos transmitiendo altas expectativas, temores, mucha presión sobre el estudiante, generando que lo afecte. Entonces, él, ante alguna actividad académica, no está concentrado en el ejercicio escolar, ni en disfrutarlo, ni en realmente aprender, ni en realmente vivenciar esa experiencia académica, sino más bien él está centrado en no decepcionar a los papás, en que tiene miedo de que lo regañen, en que tiene miedo de ser castigado, en que tiene miedo de que el papá le diga, pero ¿cómo así? Mira todo lo que nos esforzamos, desagradecido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que manejarlo de manera muy equilibrada, porque si bien es importante motivarlos a que sean cada día mejores, hay que tener cuidado con ponerles esas altas expectativas, con presionarlos, porque puede haber ahí entonces una ruptura y un debilitamiento no solo de la autoestima, que muchas veces no está formada, sino de la autoconfianza y de toda la relación y la carga que él se pone respecto a sí mismo y a su relación familiar. Entonces ahí finalizamos pues con la relación que hay entre el fracaso escolar y los vínculos familiares. Entonces sucede que cuando el papá quiere ser el profe, ya vimos y narramos cómo podía darse todo ese montón de situaciones, de perder la paciencia, de entonces regañarlo no solo porque no presta atención, sino por otras cosas familiares. Y vimos también el asunto de la transferencia, ¿cierto? De imponerles que se tienen que sacar determinadas notas, de regañarlos por determinadas cosas. Entonces, otro bombillito rojo para ponerle mucha alerta a eso. Finalmente hablamos de otra de las relaciones más importantes y es la relación con el docente. Es una relación vital para que el aprendizaje vinculado con lo emocional se pueda dar de manera sana.
puesto que muchos de nosotros hemos escuchado que, por ejemplo, algunos estudiantes escogen continuar con determinada carrera universitaria, puesto que les agrada mucho el profesor del colegio que les daba esa materia y su manera de explicarla. Entonces no falta el que dice, mi profe de sociales era lo máximo, entonces yo estudié sociología o estudié antropología, o por el contrario, hubo muchos que no tuvieron la fortuna de encontrar un profe que los motivara a seguir un camino y en cambio se alejaron de las áreas o las materias en las que pudieron haber sido buenos, pero por una mala experiencia en la asignatura o con el docente se alejaron. Entonces no falta el que dice, no, a mí la verdad no me gusta ninguna cosa, pero sea lo que sea, yo no estudio nada con matemáticas, o nada que tenga que ver con inglés, o nada con física, o nada con química, nada con cualquier materia, porque ese profesor me la tenía montada, yo no entendía, me pasó esto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado como con esa relación y también con esa transferencia, porque como lo decíamos al principio del podcast, se transmite mucho más que conocimiento. Entonces esos profes que llegaban a darnos la clase de sociales y no solamente nos contaban sobre esa guerra, sino que nos traían a colación esas historias de la vida real que nos tocaban esas fibras y que uno se apasionaba y que uno veía que el profe era súper feliz contando y yo hice tales entrevistas y yo vi a tal persona y un amigo cercano hizo tal cosa, ¿cierto? O por el contrario, las otras clases que, no, qué pereza entrar a esa clase, vea, ese profesor me la tiene montada, vea, yo ya no sé ni qué hacer ni conmigo ni con nadie porque estoy cansado, ¿cierto? Entonces ya dicen, no, descarto eso. Y pudieron haber sido unos grandes científicos, unos grandes matemáticos o de cualquier otra asignatura, pero se cerraron pues a que no era la manera. Asimismo, un docente debe ser muy consciente de su responsabilidad en términos de sus palabras y actitudes, ya que puede fortalecer su autoestima y autoconfianza al decirle, no, venga, tú eres capaz, tú puedes, vamos a lograrlo juntos, somos un equipo, yo te explico de otra manera, yo te doy oportunidades. O lo que decimos, también puede destruir su autoestima, destruir los posibles caminos y formas de vida que se pueden dar. Para finalizar el tema del fracaso y el vínculo emocional, es fundamental un compromiso por parte de todos los implicados en la salud emocional de los estudiantes. Por otro lado, cuando ya ha habido una afectación emocional, ya sea que se haya identificado o no su causa, se sugiere iniciar terapia con psicólogo. Cabe resaltar que el psicólogo es un profesional que nos va a ayudar en nuestra salud mental y emocional. Y para llevar a cabo una terapia exitosa, debemos dejar de lado los tabúes referentes al asistir al psicólogo, tales como, ay, eso es para los locos, no, yo no lo necesito, eso fácilmente lo logro escribiendo un diario, haciendo otra cosa, confesándome, no, pilas con eso, nos tenemos que tomar con muchísima seriedad nuestra salud mental y emocional y darnos cuenta que es algo de sistema, entonces si empieza a mejorar uno, mejoramos todos. Me parece que es muy importante, y lo dije desde un principio, abrirnos a esas nuevas posibilidades y no cerrarnos, sabes que en mi familia nadie nunca ha ido al psicólogo, o el que fue al psicólogo era el que también estaba con el psiquiatra y no sé qué. No, venga, hablemos realmente con un psicólogo a ver por qué eso sí puede ser útil. Ya como conclusión entonces, hablamos precisamente de cómo se aprende vinculando emociones, entonces narramos la importancia de integrar el nuevo conocimiento con conocimiento previo de la vida cotidiana, hablar de los gustos de los estudiantes, contar historias, enseñar temas que le apasionen al docente. Hablamos también de las relaciones intrapersonales e interpersonales. De la intrapersonal se habló de la falta de formación en amor propio, en autoconfianza y cómo esto se ve reflejado en las frases cotidianas de los estudiantes y su actitud ante las actividades académicas.
en las interpersonales, las relaciones con los compañeros, que si son en base a la competencia y a relaciones poco sanas, se puede generar bullying, y sabemos que han habido historias y casos muy delicados en ese sentido. Se habló de lo interpersonal en la familia, entonces cuando el papá toma el rol de tutor y se vuelve un conflicto familiar, o cuando el papá lo que hace es que transmite unas expectativas muy altas, genera tensiones, amenazas, miedos, que eso también es muy delicado. Y la interpersonal nuevamente con el profe, teniendo en cuenta qué vínculos se establece entre los dos y cómo precisamente esa relación puede marcar la vida del estudiante, ya sea para bien o para mal. Terminamos pues este podcast que nos apasiona mucho y nos gusta mucho porque sentimos que puede ayudar a muchísimas personas a darse cuenta de lo importante que es esa salud emocional, que es ese mirar más allá del fracaso escolar, aparte de unas notas, ¿cierto? Entonces indagar esas causas y poder empezar a mitigar esas causas y a ver cómo eso va teniendo incidencia en los siguientes resultados. Esperamos que hayan disfrutado. Actualmente es nuestro podcast más largo. Nos cuentan qué les parece esta longitud, si les parece bueno o no. Como tal, hemos escogido este formato por la posibilidad de que es muy flexible. Entonces les permite a ustedes escucharlo mientras están arreglando cocina, mientras están llevando a los niños al colegio, mientras van en el bus, mientras van en el carro, mientras están haciendo deporte, ¿cierto? Para que entonces aprovechen esos tiempos para aprender un poco más, para compartir conocimiento, para reflexionar sobre muchas cosas. Esperamos que sí sea de su agrado, que lo compartan y que nos cuenten. Adicionalmente, como lo dije en un apartado de la narración, y es que nosotros tenemos ese servicio de apoyo escolar, tanto en términos de técnicas de estudio, de potenciación de habilidades y herramientas para la vida. Hacemos también talleres. Pregúntenos por qué clases quieren. Nosotros tenemos un gran equipo de profesionales que pueden ayudar. También tenemos servicio de psicólogo. Si ven que de pronto hay una falencia en autoestima, en autoconfianza, hacemos terapias. Comuníquense con nosotros, síganos en redes. Nosotros vamos a estar muy pendientes para que esta comunidad siga creciendo y para que cada día podamos tener una mejor formación y una mejor educación en términos generales y sociales, porque entonces, como lo decimos desde un principio, el fracaso escolar es el fracaso social, igualmente el éxito escolar es el éxito social. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.